sé que vendrá el amanecer, que como el águila volaré, en ti confío. En ti confío. Escóndeme bajo tus alas, quiero habitar en tu morada. Corro a ti, hacia un lugar secreto, donde no se acaba el tiempo, donde solo hay eternidad. Creo en ti. En ti confío. En ti confío. En ti confío. En ti confío. Confiamos en ti, Señor, Dios Todopoderoso. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar. El Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades.
Creemos en un Dios muy grande. Creemos en un Dios que no tiene límites. Amén. Y por eso decimos que Dios es infinito. Gloria al Señor. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré Dios. Reinará por siempre nuestro fuerte libertador. Es el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayes, nunca fallas. Gloria al Señor. Nunca nos falla. Él es fiel. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré Dios. Reinará por siempre nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste alas de águila. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste alas de águila. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. No desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste con alas de águila. Eres el infinito, eres el infinito Dios. Gloria al Señor. Creo que el Dios de la Biblia es el Dios único, Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que estamos, ¿verdad?
estudiando esta semana, creemos que el Dios de la Biblia es el único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahorita les mencioné la manera en que pensamos determina la manera que vivimos. Y nuestra meta es parecernos cada día más a Jesús. Pensar, actuar, vivir como Él. Ese es el anhelo, ¿verdad? Del corazón de Dios, del corazón de nuestro Padre, y debe ser nuestro anhelo también. Así que cuando cantamos el credo, estamos declarando lo que creemos. Y vamos a declararlo a viva voz. Que todo el mundo sepa en qué yo creo. Que mi vida refleje lo que yo creo. Que mi vida sea una ofrenda viva. Que sea carne, como decía cuando leímos esta semana, que sea carne, que se convierta en carne, que realmente vivamos el Evangelio, lo que hemos creído. Esa es nuestra meta, para la gloria y la honra del Señor. Y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó, Cristo tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Perdonado, bajaste a las tinieblas y en gloria y poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno. Creo que
Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Te damos gracias, mi Dios, en esta tarde. Y seguimos declarando lo que ya dijimos mientras cantábamos y adorábamos tu nombre, que en ti creemos y en ti confiamos. Pero queremos, Señor, estar claros de a quién nos referimos cuando decimos que creemos en ti. Queremos estar claros de qué Dios es el que proclamamos y a quién le creemos y profesamos nuestra fe. Y a qué Dios dirigimos nuestra adoración. Y por eso queremos que en esta tarde nos ayudes en este inicio de esta jornada de 30 semanas, pidiéndote, Señor, que tú nos des sabiduría para entender tu palabra, quizás de manera más profunda, cosas que ya entendíamos y conocíamos, pero de forma más profunda, tal vez de forma más clara, pero sobre todo que se traduzca en transformación de nuestras vidas, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar y en nuestra manera de ser. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, porque toda sabiduría, todo don perfecto proviene de ti, mi Dios. Y no se trata de sabiduría humana, se trata de lo que tú nos puedes enseñar en esta hora, de lo que tú nos quieres enseñar, de la forma en que nos quieres hablar, por tu Espíritu Santo. Que seamos humildes para reconocer esas áreas donde estamos limitados, pero que podamos ver lo que tu revelación nos deja, lo que tu revelación nos permite comprender. En el nombre de Jesús, en quien oramos, dándote gracias por lo grande, maravilloso, poderoso, excelso, eterno, sabio, bueno y amoroso que eres con nosotros. En el nombre de Jesús, tú anhelas esa relación nuestra contigo, y por eso queremos conocerte más, solo para relacionarnos mejor contigo cada día. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto, Señor, dándote gracias. Amén y amén. Así que hoy comenzamos no a creer, porque ya has creído, quizás ya has creído en el Evangelio y crees en Dios, obviamente, y estamos aquí precisamente porque hemos creído. Pero hoy comenzamos esta jornada, este viaje que se llama creer, a medida que vemos estas 10 creencias principales, que son más bien doctrinales, 10 prácticas principales, que son disciplinas espirituales, y 10 virtudes principales que se convierten en verdad en nuestra manera de vivir y que están en la Biblia y que son, y es nuestra esperanza. Y mi esperanza en estas 30 semanas es que podamos conocer y tú puedas conocer lo que crees. Segundo, que puedas saber por qué lo crees. Y tercero, entender por qué es importante conocer todo esto y cómo va a cambiar y transformar nuestras vidas. Y la primera semana comenzamos con lo que yo diría que es el tema central de la Escritura. Y el más importante, y el tema es Dios. Y decimos que la verdad que vamos a mirar hoy, la verdad principal, es que creo que el Dios de la Biblia es el único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Y tú puedes estar pensando, esto es algo que yo sé de toda la vida, algo que aprendí en la escuela dominical, lo sé desde pequeño, en algunos casos ustedes, pero es profundizar en esto. ¿Quién es Dios? ¿A quién nos dirigimos cuando oramos? ¿De quién hablamos y a quién proclamamos? ¿Y cómo se relaciona eso conmigo? Y esta serie va a llevarnos más profundo en lo que creemos. Al igual que llamarnos a comprender la acción a medida que llegamos a ser más como Jesús. ¿Cuál va a ser tu acción, tu accionar a medida que llegas a ser más como Jesús? Y esta serie creo que es buena para quienes han estado en la fe por muchos años, porque nos edifica y seguramente va a afirmar lo que creemos. E incluso nos va a llevar un poco más profundo. Hay verdades que tenemos que afirmar en nuestra vida. Por eso se habla mucho ahora de afirmación y afirmar muchas cosas, a veces cosas que no están bien. Pues vamos a afirmar lo que es correcto, vamos a afirmar lo que creemos. Para quienes no son más nuevos en la fe, mi esperanza es que creer les ayude a explicar algunos aspectos del cristianismo y que les ayude también a profundizar en su fe. Y para quienes no tienen fe en Jesús, mi esperanza es que aprendan y sean desafiados y que Jesús se vuelva real para cada uno de ellos cuando terminemos, sea que estén aquí escuchando o en la onda radial, o en uno de los videos que dejamos grabados en esta plataforma, en las redes sociales. Y el viaje que nos estamos embarcando ahora, llamado Creer, tiene la intención de ayudar a descubrir, examinar las creencias básicas de la fe cristiana, y es perfecto, porque es perfecto para personas que ya no, ¿verdad?, que ya son cristianas, y es perfecto para personas que tan solo están buscando con curiosidad. Vamos a estar explorando esa totalidad de la Escritura en cierto sentido en 30 semanas, examinar creencias centrales, prácticas y virtudes del cristianismo, y yo creo que eso es lo esencial aquí para nosotros. Y tenemos que comenzar con conocer acerca de Dios, porque nuestra meta final es llegar a conocer a Dios verdaderamente como un amigo, como alguien que se interesa en mi vida, que está interesado en ti y en mí, en cada uno de nosotros. No es un Dios lejano, no es un Dios que se ha apartado, no es un Dios que está enajenado de nuestra necesidad, sino que es un Dios que quiere ser tu amigo y está cercano, cerca de ti. El verso clave de esta semana es 2 Corintios 13:14. Nos dice allí la palabra que la gracia del Señor Jesucristo, 1, el amor de Dios, 2, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Y si se fijan bien, ahí está la esencia de quién es Dios según la Biblia. Nos presenta al Señor Jesucristo, Dios Padre y al Espíritu Santo. Así que vamos a ver la pregunta clave, ¿quién es Dios en esta semana? Y vamos a mirar solamente hoy, en poco tiempo, en media hora yo no puedo dar una disertación de quién es Dios. En media hora yo no puedo dar algo, ¿verdad?, muy amplio. Eso se quedaría un estudio sistemático de quién es Dios teológico, quizá en un seminario. Pero sí ver, visualizar un poco más de cerca quién es el Dios en el cual hemos creído. Imagínate por un momento que alguien se te acerca y te dice, mira, yo he estado pensando que yo no creo en la compañía Apple. No creo en Apple. ¿Sabes? La empresa esta de las computadoras Mac y los teléfonos celulares, los iPhones, no creo en eso. Tampoco creo en Steve Jobs. No creo que él haya existido nunca. Y tú le dices, pero ¿de verdad tú no crees en nada de eso? Pues sí, porque yo nunca conocí a Steve Jobs. Yo no lo vi. Nunca he visto la fábrica Apple. Y tampoco nunca he entrado a ella. Así que no he podido oler cómo se siente allí el ambiente en esa fábrica. Nunca he escuchado lo que pasa adentro, así que no creo en ellos. Y tú presentas a tu amigo una computadora Apple y le llevas allí. Verá, aquí estamos haciendo un poco de promoción, pero esta es la Apple, la Mac. Y se la llevas la Mac. Y le dices, bueno, mira, aquí está la Mac. Y le dices, entonces, ¿de dónde vino esto? ¿De dónde llegó esta computadora que tengo en mi mano? ¿Verdad? Y él va a responder, bueno, creo que hubo una explosión en algún lugar y todos los componentes de esa computadora evolucionaron a lo largo de miles de millones de años y con el tiempo se juntaron para formar la computadora Apple, que trabaja muy bien con todos los complejos procesos que tiene, internos, memoria, aplicaciones. Y entonces tú vas a pensar ahí que hay una buena probabilidad de que esta persona tenga problemas mentales. Y que hay una probabilidad de que esta persona tal vez tenga algún problemita emocional o quién sabe, ¿verdad? Esté un poco mal de la mente. Porque le está presentando la evidencia clara y no la ve y no la quiere aceptar. Y mucha gente piensa y actúa así en cuanto a Dios. Le puedes mostrar toda la evidencia de quién es Dios, la creación, el universo. Le puedes hablar de la complejidad del universo, le puedes hablar de la complejidad de tu mente, el cerebro, de la complejidad que está contenida en el DNA o el DNA, del genoma humano, y no ven allí a Dios. No ven a Dios en ningún momento en el diseño de todo lo creado. Bueno, porque, sabemos lo que nos dice la Biblia, que dice el necio en su corazón que no hay Dios.
Pero también es fácil para los creyentes quizás quedarnos estancados en estas cosas, que realmente Dios no está interesado en que yo esté de alguna manera todo el tiempo demostrando su existencia. Dios no está tan interesado en eso, porque en la Biblia se presenta a Dios a sí mismo como el personaje principal de la historia. Se presenta como aquel que simplemente ya existe, aquel que la Biblia no trata de probar su existencia. Comienza diciendo: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y si miran esas palabras, van a ver allí que esas primeras palabras de la Biblia no se da una explicación acerca de Dios. No hay ningún intento de demostrar que Dios existe. Sencillamente se asume que Dios está allí presente en la creación y que Él ha dado evidencia suficiente de su poder y su gloria y de que existe. Y Dios no desperdicia el tiempo intentando convencernos de que Él existe, porque sería innecesario totalmente con toda la evidencia que tenemos delante de nuestros ojos. Y más bien nos invita a una relación con Él. Y por eso yo no le voy a tratar de convencer en esta tarde a nadie de la existencia de Dios. En este mensaje, eso no es mi enfoque, porque eso es algo que la Biblia asume y deja establecido. Y claro, quizás hay argumentos filosóficos y maneras de intentar probar muchas cosas acerca de Dios, pero ese no es el enfoque hoy, por válido que eso sea. Ahora, algo que sí yo he visto es que la investigación antropológica, cultural, de las culturas, ha demostrado que hay una creencia universal en lo divino, en divinidades, en Dios, entre los pueblos más remotos de la tierra, a lo largo de la historia de la humanidad. Así que siempre ha habido el concepto de un Dios eterno, que es creador de las cosas. Y quizá usted pueda pensar en esta tarde, en esta serie de televisión que ven allí en pantalla, The Story of God, de Morgan Freeman. Quizá algunos lo han visto en National Geographic, Nat Geo, que van por todas las partes del mundo, en diferentes naciones, viendo qué creen la gente acerca de lo divino, qué religión tienen. Y allí encuentran mucha gente, monoteístas, gente que cree en un solo Dios, y politeísmo, creyendo en varios dioses, y panteísmo, religiones que creen que todo es Dios, el universo es Dios, y nosotros somos Dios, y muchas ideas. Así que quizás tú has visto esto y te has maravillado de la diversidad que hay, pero hay un mensaje claro acá, que el ser humano sabe que hay una divinidad. Cómo la interpretan, cómo la representan, cómo la explican, es lo que varía. Pero sí hay esa unicidad en el ser humano. Y en el Antiguo Testamento se presentan muchos dioses también. Dioses que eran rivales, ídolos y representaciones de lo divino de varias naciones. El Antiguo Testamento te habla de Baal y Astarot, Moloch, estos dioses cananeos, ¿verdad? Que estaban en aquella Medio Oriente, en aquella zona de Canaán, y que competían, por decirlo así, por la gente, ¿no? Porque eran conceptos, representaciones de lo divino, ídolos que la gente se inventaba para representar a alguien que sí existe, que es Dios. Entonces había estos rivales, dioses rivales en el pueblo de Israel, y muchas veces los propios israelitas cayeron en idolatría creyendo en estas representaciones de lo divino. Había 34 deidades que ya están olvidadas. 34 deidades que ya están olvidadas de Canaán. O sea, dioses que ya nadie piensa en ellos. Ídolos que nadie los menciona. Podemos hablar de Baal, sobre todo, que era una deidad que muchos adoraban en muchas áreas de Canaán. Y cómo Elías combatió con esto. Podemos hablar de Acera, que era una diosa adorada en Canaán. Y se ha encontrado evidencia de que algunos hasta creían que Jehová y Acera se podían adorar a la vez. Entonces, en alguna idea de ellos confusa, pensaban que Dios tenía una esposa y esa era Acera. Así que había estas ideas raras y muchas confusiones en el Antiguo Testamento. Y las naciones de la antigua pasaban en lugar de un monoteísmo, de creer en un Dios, a una monolatría, donde creían que había muchos dioses, pero había un Dios principal, y vamos a adorar a ese Dios principal, pero había muchos dioses. Así que esa era la monolatría que había en estos tiempos. Y pasaban de un Dios a otro. Ahora creemos en este y si no me funciona, busco este otro. Cojo otro Dios. Y así se pasaban de Dios en Dios. Y así hacían los egipcios. Tenían un panteón de dioses y escogían el Dios que quisieran, ¿verdad? Esta era la confusión porque había un Dios que ellos no conocían. Y surgen estos grandes monoteísmos, los judíos, los cristianos y los musulmanes. Los monoteísmos históricos, musulmanes, judíos y nosotros los cristianos, que creen en un solo Dios. Y concuerdan quizá hasta cierto punto en que existe un Dios creador de todo, que le demos nuestra devoción y adoración. Y esas tres grandes religiones mundiales, ¿verdad?, convergen en esa interpretación. Quizá, como nos dice el Salmo, que están viendo en la pantalla, el Señor es el gran Dios, el gran Rey de todos o sobre todos los dioses.
En un ambiente politeísta decían, hay un Dios solamente, ¿verdad?, que reina sobre todos los demás. En un ambiente donde había esta monolatría, podemos decir, ¿verdad? Sin embargo, la forma en que interpretan a Dios, tanto el Islam, judaísmo y el cristianismo, en cierta manera, es diferente, difiere grandemente. Así que tenemos que tener esto claro. Aunque sean monoteísmos los tres, el cristianismo cree de una forma específica acerca de Dios. Tú y yo creemos de una forma muy especial, muy particular, y que tiene que ver con Jesús. Así que aquí hay diferencias. El Islam es una religión que se funda o surge en el siglo VII, así que 600 algo años después del nacimiento de Jesús, más de 600 años después del nacimiento de Jesús, es posterior al cristianismo el Islam. Y toma prestado mucho del Antiguo Testamento y de la Biblia. Así que no es lo mismo exactamente, tenemos que diferenciar. Y nosotros como cristianos tenemos un concepto de Dios único. En el Nuevo Testamento también se presenta lo divino del momento, ¿no? Lo que eran divinidades en ese momento, cómo veían a Dios, la realidad religiosa y espiritual de aquellas culturas. La Biblia no oculta nada de esto y menciona diferentes deidades que la gente creía en el momento de que estaba allí la iglesia o en el tiempo del apóstol Pablo, etc. Así que no ignora toda esa realidad cultural y espiritual la Biblia. Lo que quiero decirte es que la Biblia no oculta nada de esto. Sabemos que claramente la gente tenía muchas ideas y muchas creencias de lo divino. Entonces, como cristianos sí diferimos de otras religiones sobre la creencia en Dios. Diferimos, porque el concepto de Dios en estas religiones revela grandes diferencias respecto al Dios de la Biblia. Así que yo creo que hemos venido a la casa del Señor hoy para comprometer nuestras vidas, no solo a creer en Dios, sino también a desechar todos los dioses falsos que estén entre nosotros. Amén. Desechar los dioses falsos que estén entre nosotros. Esa es la parte más importante, porque eso fue lo que hizo Josué, por ejemplo, el líder de Israel en el Antiguo Testamento. Él tuvo un encargo para el pueblo de Israel. Y en Josué 24:23 dice, desháganse de los dioses ajenos que todavía conservan. Él sabía que los conservaban. Desháganse de los dioses ajenos que todavía conservan. Vuélvanse de todo corazón al Señor, Dios de Israel. Lo que está diciendo Josué es que tú no puedes vivir en un doble estándar, en dos aguas, que tiene que haber una creencia clara acerca de quién has creído. Porque el doble estándar trae problemas. Ayer alguien me hablaba, y yo entiendo que es cristiana la persona, o al menos, debo decir, fue criado en un ambiente cristiano o católico, pero me estaba hablando en favor de un espiritista, que un espiritista le dijo algo. Entonces, cuando tienes ese doble estándar, hay problemas, ¿verdad? Me crié en esta religión cristiana, católica, y sin embargo creo en el espiritismo. Esto crea problemas. El doble estándar es peligroso. En el año 1999, antes de que la agencia espacial, la NASA, experimentara el éxito del programa Mars Rover. Ustedes saben estos rovers o estos vehículos espaciales que son vehículos que exploran Marte, ¿no? Han ido varios. Pues antes de que se desarrollara todo ese programa que ya envió varios vehículos a Marte, que son robots, son controlados por control remoto, el Spirit, el Opportunity, Curiosity, si han visto ahora Perseverance, el último. Antes de eso había que dar un primer paso y era orbitar el planeta Marte con un satélite. Había que experimentar primero, antes de tratar de que este vehículo llegara a Marte. La NASA tenía muchas esperanzas en orbitar Marte, pues eso iba a ser posible la nueva investigación del planeta rojo, ¿no? El llevar todos esos vehículos allá a investigar. Entonces, quedaron asombrados cuando de repente y sin advertencia perdieron a la nave en órbita en el espacio en Marte. La perdieron. Estaba dando órbita en Marte y se perdió. Y decían, ¿qué pasó aquí? Porque después de ellos recuperarse de la emoción, la conmoción de perder su equipo de miles de millones de dólares invertidos, intentaron determinar qué salió mal y quedaron asombrados cuando descubren lo que pasó. El satélite no falló, el satélite estaba bien, debido a que el equipo, ¿verdad?, estuviera defectuoso, no había defectos en los equipos, no hubo una tormenta solar que lo afectara, tampoco había otro elemento, una basura espacial que lo golpeara. Un grupo de ingenieros, esto fue lo que pasó, había trabajado con medidas inglesas, la experimentación, el desarrollo del equipo, es decir, pulgadas, ¿verdad?, pulgadas, etc. Y otro equipo de investigación lo hizo los cálculos con sistema métrico,
centímetros, metros, etc. Y ahí viene el problema. Habían cálculos realizados en un sistema inglés y otros en el sistema métrico. Eso trajo el fracaso de la nave. Ese es el resultado de ingenieros que vivieron en dos mundos diferentes, hicieron los cálculos según sus dos estándares diferentes y ahí vino el desastre, porque no concordaba una cosa con la otra. Y se perdió el satélite, miles de millones de dólares invertidos. Entonces, a veces somos culpables de esto mismo, porque el doble estándar en nuestra vida puede ser desastroso. Podemos ser culpables de vivir un doble estándar en nuestras creencias. Podemos creer una cosa el domingo en la mañana y otra distinta en semana. Unas reglas el domingo y otras el resto de los días. Eso trae problemas a nuestra vida. Y lo que quiero hablar, ¿verdad? Y considerar quién es Dios es que no tengamos ese doble estándar. Josué le dijo a su pueblo que no se puede vivir según dos estándares en ningún lugar, en ningún aspecto de nuestra vida. Josué sabía que vivir los dos estándares diferentes era un camino al desastre. Sabía que su pueblo no podía afirmar ser el pueblo de Dios y también adorar a otros dioses. Por lo tanto, Josué prometió este conocido desafío a su pueblo. Les dijo: elijan ustedes mismos a quienes van a servir. Elijan a quienes van a servir. Dice este verso, este pasaje en Josué. Josué sabía que vivir, ¿verdad?, esto de los estándares estaba contenido en este pasaje cuando él les desafía y les dice lo siguiente. Elijan ustedes mismos a quienes van a servir. Les dice. Y en el pasaje que estamos viendo en pantalla nos dice: pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir, a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Amén. Mi familia y yo serviremos al Señor. Y no lo dijo solo en sentido personal, dijo: mi familia completa va a creer en el Señor. Yo voy a ocupar de que mis hijos crean en el Señor. Me voy a ocupar de que mis nietos crean en el Señor. Y en otras palabras, no podemos tener ambas cosas. Podemos afirmar, ser personas de fe y seguir aferrándonos a las cosas de este mundo. Pero no podemos ser verdaderamente personas de fe a menos que el Dios de nuestra fe sea nuestra primera elección y nuestra única elección. Entonces el llamado es a elegir a quién vas a servir. Creer en Dios no es solo el hecho de tener una idea intelectual, creer en argumentos, es que tú eliges a quién sirves. Entonces aquí está la confesión de fe para cada uno de nosotros esta semana, que esta confesión es la más importante. Creo que el Dios de la Biblia es el único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una confesión de fe. Lo pongo así porque es como un credo. La iglesia siempre ha tenido un credo, algo que establece en qué creen, una declaración de fe. Lo que ustedes cantaron hoy fue el credo, cantado por Hillsong, una versión moderna muy bonita, ¿verdad? En esto creo. Cantaron el credo, parte de él. Y quizás ni cuenta nos damos de lo que estamos diciendo. Y nuestra confesión es lo que estamos viendo allí reflejado en la pantalla. Creo en este Dios de la Biblia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Debido a que Dios es Dios, la única manera de que tú y yo le conozcamos a Él o cualquier cosa sobre Él es si Él nos lo revela de alguna manera. Esa es la revelación, está en su palabra. Así que no hay otro lugar donde buscar quién es Dios sino en la palabra de Dios. Pero también tienes la revelación general. Así que vamos a mirar, la revelación general es aquello que está en la creación, la providencia divina, lo que tú puedes observar acerca de la creación de Dios, esa revelación obvia de la grandeza de Dios en lo creado, y la revelación especial es su palabra, la Biblia y la persona de Jesucristo, donde se muestra quién es Dios. Así que si vamos a aprender quién es Dios y cómo Él es, tenemos que mirar su palabra. En la Biblia vemos varios nombres que nos dan una idea y puede ser útil para conocer un poco más de quién es Dios. Sobre todo en el Antiguo Testamento podemos allí ver los nombres de Dios. Elohim, que es el fuerte divino, como lo vemos en el Génesis. Adonai, que es el Señor, indicando una relación con Él de Señor, siervo, maestro, siervo. El Elión, Altísimo, el Altísimo, el más fuerte. El Roy, el fuerte que ve, que me estás viendo, que se interesa por mí. El Shaddai, el Dios todopoderoso. El Olam, Dios eterno, siempre ha existido, siempre existirá. Todos estos nombres nos hablan de un Dios diferente a lo que a las fórmulas que la gente se ha inventado acerca de Dios y a las ideas del hombre acerca de Dios. Y tenemos una palabra hebrea,
el nombre más comúnmente utilizado en la Biblia para Dios en el Antiguo Testamento. Se le ha llamado a esta palabra el tetragramatón, porque tiene 4 letras. 4 letras en hebreo, y son 4 consonantes, y no hay vocales. Así que en la realidad nadie sabe cómo se pronunciaba esto originalmente. No hay vocales allí. Es el nombre que Dios usó al referirse a sí mismo a Moisés, en ese pasaje de Éxodo capítulo 3, 13 al 15. Que nos dice, pero Moisés insistió, supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan, ¿y cómo se llama? Y Dios le responde a Moisés, yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Además, Dios le dijo a Moisés, diles esto a los israelitas, el Señor, el Dios de tus antepasados, de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me ha enviado a ustedes, este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todas las generaciones. Aquí tienes una visión del nombre de Dios muy particular del pueblo hebreo. No había vocales allí, ¿verdad? Y los eruditos piensan que esto se pronunciaba Yahvé o de alguna otra forma, ¿verdad? Se ha traducido por Jehová en español, Jehová en inglés y en otros idiomas. Y el nombre Yahvé significa que Él es el único Dios eterno y existente por sí mismo, que nadie lo ha creado, que Él es el creador de todo. Eso es lo que está hablando. Los hebreos consideraban este nombre tan santo que no lo pronunciaban y hoy día tampoco lo dicen. No lo pueden decir en voz alta. Preferían decir Adonai, Señor. Cuando están leyendo el Antiguo Testamento un hebreo o alguien que era hebreo o un judío devoto actual y llega a Jehová, dicen Adonai. No dicen Jehová, porque lo ven demasiado santo. Y cuando tú lees la Biblia en el Nuevo Testamento, que llegas a Señor en Jesús, la palabra en griego, que es Kyrios, es el equivalente a Adonai. Tú estás diciendo Jesús es Dios, cuando dices el Señor Jesús. Estás diciendo Jesús también es el Señor, el mismo Adonai del Antiguo Testamento. A eso estás refiriéndote cuando dices Jesús, Señor Jesucristo, mi Señor. Entonces ahora tenemos una mejor comprensión, quizá un poco de su nombre. Y eso nos ayuda a profundizar un poquito más. Entonces es interesante ver que la Biblia no intenta demostrar la existencia de Dios, pero vamos a ver 3 aspectos que quiero que miremos de quién es Dios y cómo es Él. El Dios de la Biblia, número 1, afirma ser el único Dios verdadero, lo afirma. Como dijimos, la existencia está ya asumida. Romanos 1:20 nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se hace saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible, por toda la tierra resuena su eco, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol, nos dice esta versión de la Biblia. Y en Romanos 1:20, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Y si lo vamos aquí ahora, al hoy, al presente, por lo menos en Estados Unidos, estas encuestas de Gallup dicen que el 74% de los estadounidenses americanos dicen creer en Dios. Algunos llevan esto al 92% en otras estadísticas. Así que si Dios en alguna forma existe, ¿verdad? Ese no es el punto indebatible aquí, que está en debate. La mayoría de la gente cree y afirma que Él existe, al menos en Estados Unidos, y creo que en Puerto Rico también. Lo que sigue siendo la pregunta es, ¿qué Dios es el Dios verdadero? ¿Y qué significa creer en ese Dios? ¿Es el Dios verdadero alguien que está cerca de nosotros o lejos? ¿Es el Dios verdadero alguien que es amoroso o es desinteresado? ¿Es el Dios verdadero alguien bueno en quien puedo confiar? Y Jesús aquí tal vez nos habla, o vemos en la vida de Jesús algo más importante acerca de la naturaleza de Dios. Dice la Biblia, en el momento en que Jesús estaba siendo bautizado, tan pronto como Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, como sabemos, subió del agua. Y en ese momento se abrió el cielo y Él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre Él. Y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con Él, o en Él tengo complacencia. Estos 3 convergen en esta escena, las 3 personas de un solo Dios, las 3 personas del único Dios, convergen en esta escena. Y aquí, claro, es un concepto difícil para entender nosotros, pero ¿cómo entendemos este concepto? 3 personas en un solo Dios.
Porque por mucho tiempo se ha malinterpretado esta doctrina en muchos lugares. Ha habido malinterpretaciones, lo que no es correcto, lo que la gente ha pensado acerca de Dios que no es correcto. Una de esas malas interpretaciones es el modalismo. El modalismo es uno de estos problemas. ¿Okay? Porque esta idea del modalismo presentaba estas máscaras o modos, o nos muestra en un momento algo de Dios, una creencia que contradice quién es Dios, porque está diciendo que Dios puede aparecer, ¿verdad?, en tres funciones, y esas tres funciones de Dios, el modalismo. Y eso es un error y una herejía, ¿verdad?, acerca de Dios, que son solamente máscaras de Dios que se ponen en diferentes momentos de la historia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es un error, eso es una herejía. Y está muy mal enfocada esa idea acerca de Dios. Y la señalo para que estemos claros, ¿verdad?, acerca de quién realmente es nuestro Dios. La otra, que es un problema, es la idea de que hay un gran Dios y hay otras dos divinidades inferiores. Han tomado la Trinidad y este concepto y lo han tergiversado y han dicho que hay un Dios principal y dos subordinados a Él. Entonces, si has pensado de esta manera alguna vez, estás confundido. No estamos diciendo que el Padre está simplemente encima y todos los demás, el Hijo y el Espíritu Santo, están en otro nivel como dioses inferiores, porque eso tampoco, eso sería subordinacionismo, se llama eso. Y la idea de aquí era tratar de decir, ¿cómo es que Dios sufre? ¿Cómo es que Dios se encarna, va a la cruz? No podía entender esa idea de un Dios que se encarna, toma naturaleza humana y va a la cruz y muere por ti y por mí. Se oponían a esa idea y por eso surge esa interpretación equívoca, ¿verdad?, acerca de quién es Dios. Pero la Biblia nos dice en Filipenses, siendo por naturaleza Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse, Jesús. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, hablando de Jesús, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Así que Dios se encarna y pasa por el sufrimiento de la cruz, es lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora, hay otro problema y es el triteísmo. Y el triteísmo dicen que hay tres dioses en lugar de un Dios en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu son tres dioses distintos. Y esa es la idea equivocada también que hay acerca de Dios, que ha traído mucha confusión. Ahora, los teólogos han creado la Trinidad, este concepto, esta palabra Trinidad, que no está en la Biblia, pero capta la esencia de Dios. Tres personas que comparten un ser o naturaleza fundamental, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos en un Dios, en tres personas iguales en esencia. Y esa es la idea, el concepto claro bíblico acerca de Dios. Así que lo que vemos en la Escritura es a cada persona de la Trinidad, ¿verdad?, a cada persona de la Trinidad en una comunidad relacional perfecta entre ellos. Y eso es bien importante, ese carácter relacional de Dios. Quizás es difícil entenderlo porque nosotros pensamos en categorías y niveles y jerarquías. Están en una comunidad. Dios es un Dios trino y eso es lo que proclama la Iglesia y siempre ha creído. Y es la única manera de entender a Dios según lo presenta en la Escritura. Importante, la Biblia nos dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Es uno solo, pero es trino. Es trino. El concepto hebreo del Antiguo Testamento no entendía todo esto. En el Nuevo Testamento Jesús nos trae toda esta verdad. Ahora, importantísimo que nosotros no olvidemos también que aparte de que lo primero que vimos que Dios es trino, lo segundo que vimos, ¿verdad? ¿Okay? Vimos ya este pasaje. ¿Okay? Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y ahí está la declaración de Jesús de que Él es Dios. No es una simple máscara de Dios o una representación temporera de Dios. Es Dios mismo. Y este es el pasaje que vimos en Filipenses. Lo otro es que el único Dios verdadero, y este es el segundo punto, es un Dios digno de confianza. No olvidemos esto. Este es el segundo punto importante acá. El único Dios verdadero es un Dios digno de confianza. De nada serviría todo lo que yo he dicho acerca de Dios si no llegamos a este punto. De nada serviría conocer la Trinidad, conocer la Biblia, saber la historia y lo que creían los hebreos y la diferencia con otras naciones. Nada sirve si no llego aquí, al punto en que yo puedo decir que confío en el Dios de la Biblia. Confío en el Dios de la Biblia, porque se nos va a pedir una elección. ¿Okay? Jesús siempre había dicho, mira, el reino de los cielos está cerca, arrepiéntanse, crean las buenas nuevas. Se trata de creer.
Se trata de creer. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Así que el desafío no es solo a creer intelectualmente, sino confiar en Dios. Que pongamos nuestra vida en esto. Que nuestro corazón esté en esto. Y escuchar estas palabras antiguas de Josué. Elijan ustedes mismos a quienes van a servir. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Porque esta decisión desde aquel tiempo es bien importante. ¿En quién vas a confiar? Porque siempre habrá otros dioses. Quiero decirte esto. Siempre habrán dioses ajenos. Siempre habrá dioses que compiten o intentan competir por nuestro corazón. ¿Okay? Siempre habrá dioses que nos inventamos nosotros. Por ejemplo, siempre habrá el dios del dinero o el dios de tal vez de la fama o el poder. No solo los dioses antiguos de egipcios y de Mesopotamia. Está el dios de la ambición, de poseer. Está el yo que compite con Dios, que quiere reinar. Y este es el problema. Desde el principio, el problema de Adán y Eva no fue comer el fruto solamente del árbol, lo que fuera. El problema de Adán y Eva fue que comenzaron a poner el yo como Dios, como centro de su vida. Esa era la confianza que tenían en ellos mismos y no en el Dios que les había creado. Entonces la Biblia dice, Dios es un Dios confiable, pero tú quieres confiar en otras cosas. Tú prefieres confiar en otras cosas, en ti mismo. Poner tu enfoque en ti mismo y en otras situaciones, en el dinero, la fama o lo que sea. Otras cosas. Confianza puesta en el lugar equivocado. En la cultura o en la ciencia, en lo que sea. Hay cosas que queremos ponerlas primero que Dios en nuestra vida. Y quiero decirte entonces que la razón número uno por la cual mucha gente prefiere no creer en Dios es porque si Dios es real y es como la Biblia lo presenta, yo no puedo ser Dios. Esa es la objeción principal. Si Dios es real y es como lo presenta la Biblia, omnipotente, todopoderoso, y a quien yo debo servir, entonces si Él está allí, yo no puedo ser Dios. Y la gente no quiere dejar eso. La gente no quiere dejar de ser Dios en sus vidas. No quieren dejar, la mayoría de la gente no quiere que alguien gobierne sobre sus vidas, no quieren ceder el control de sus vidas a Dios, no quieren simplemente permitir que Él tenga el control de lo que hacen y lo que creen. Entonces hay un llamado de Dios a confiar en Él plenamente para nosotros en esta tarde. ¿Okay? Es algo que Dios nos está llamando a nosotros, al igual que el pueblo de Israel. ¿Qué diferencia marca toda esta verdad en mi modo de vivir? Bueno, primero es que Dios es Dios y yo no lo soy. Así que Él está en el centro del universo, no yo. Como yo pienso muchas veces. Dios tiene el control. Segundo, incluso cuando no entiendo esto, Él está en control de todas las cosas. Es como un padre amoroso que cuida a sus hijos y está allí pendiente de los motivos de sus hijos, de la sabiduría, de las decisiones, etc. Lo tercero es que Dios está a cargo y Él tiene las reglas. Y si Él establece las reglas, entonces Él creó todo, tiene derecho a decirnos cómo vivir. Y lo otro es que vale la pena adorar a un Dios así, en el cual puedo confiar. Por el sacrificio de Jesús, yo sé que Dios me ama. Y vemos que nuestro Dios ha pasado por el sufrimiento que experimentamos y aún mayor en la muerte de cruz, llevando el pecado nuestro. Y vemos esa búsqueda de Dios hacia nosotros, a pesar de nuestra desobediencia y rebelión. Búsqueda. Vemos el gran amor de Dios buscándonos. Oímos la invitación de Dios a seguirle, porque lo que creemos importa. Porque lo que creemos acerca de Él importa. Y la pregunta sigue siendo, ¿quién es Dios en tu vida? ¿Quién es Dios en tu vida? Ahora el Dios de la cultura moderna es la tolerancia. Todo está bien. No importa. O sea, es como que Dios no existe y Dios no tiene reglas. Porque todo está bien. Y yo establezco mis propias reglas de juego en mi vida. Ese es el Dios de la tolerancia moderna. Y hay muchos otros dioses parecidos por ahí modernos. El hedonismo es el Dios del placer. Y si puedes pensar en muchos dioses que nos inventamos, que no son ídolos, son aquellos a quienes dirigimos nuestra devoción y adoración. El Dios del éxito, etcétera, etcétera. Puedes nombrar muchos. Ahora, en un momento Elías confrontó al pueblo de Dios con su idolatría, un pueblo que estaba adorando a Baal. Y les dice, ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Doble estándar. El doble estándar. Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a Él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. El pueblo se mantenía callado. ¿Sabe por qué? Preferían permanecer silentes o indecisos. Y la realidad es que no podemos permanecer indecisos ante nuestro Dios. No se puede ser neutral.
No hay neutralidad. O lo aceptas a Dios o te rebelas contra Él. O aceptas a Dios en tu vida o lo rechazas y lo sustituyes por otro Dios falso. Eso es lo que sucede en nosotros. Cuando pretendemos permanecer neutrales, silentes a alguien o algo, siempre vas a adorar. La invitación es adorar solamente al Dios verdadero de la Biblia, el Dios Trino, el Dios que te ama, ese mismo que envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti en la cruz. Eso marca una diferencia total en tu vida, en tu modo de vivir y en tu eternidad. Así que te invito a creer en ese Dios. En esta tarde te invito solo a creer, no a permanecer indecisos como el pueblo de Israel, no con un doble estándar, sino que yo sé quién he creído, yo sé en quién he creído. Como dice la Escritura, yo sé en quién he creído, como decía Pablo, que es poderoso. Y para guardarnos sin caída, ese es el Dios que creemos, el Dios de la Escritura. Te invito a orar en esta tarde. Dios bueno, decimos que eres bueno porque tu palabra lo afirma y decimos que eres bueno porque lo demostraste en Cristo Jesús, al enviarlo a morir en la cruz por nosotros. Dios eterno, que reina y vives por la eternidad, que siempre has existido y siempre existirás. Dios creador del universo, Dios todopoderoso que nos sustentas. Eres un Dios cercano, amoroso, que no es lejano. Dios que estás atento a nuestra necesidad, que está cerca. Te damos gracias, Señor, en esta tarde. Por haberte revelado de muchas formas, por haberte revelado en la creación, desde el universo hasta nuestro genoma humano, hasta nuestro cerebro y nuestra neurología. En todo lo que vemos está plasmada tu huella, tu impronta. Gracias, Señor, porque podemos verlo en la revelación general. Podemos verte a ti. Pero te has revelado en la palabra, en tu palabra sagrada, en tus nombres, con tus atributos y tu carácter, en tu amor y en la persona de Jesucristo. Esa revelación más grande. Y por eso te adoramos en esta tarde. Por eso queremos decirte, Señor, aquí están nuestras vidas. Aquí están nuestras vidas. Y aquí están nuestras inquietudes. Y venimos con nuestras dudas. Y venimos con nuestras inquietudes en nuestro corazón, confesando que tú eres Dios y nadie más. El Dios de la Biblia, el Dios eterno, el Dios trino. Te damos gracias porque nos permites conocerte. Porque quieres tener una relación con nosotros. Quieres que tengamos una relación de amistad también. Que podamos ser amigos y no enemistados. Porque traes esa reconciliación por medio de Cristo Jesús. Nos llamas a decidir, como hiciste con el pueblo de Israel. Nos dices hasta cuándo van a estar entre dos opiniones, indecisos. Ayúdanos, Señor, a no solo creer en ti en el sentido intelectual, dejar los dioses ajenos que a veces nos quieren dirigir. Dejar los dioses que nos hemos creado, las ideas, las cosas que compiten contigo, para que te sirvamos solo a ti y únicamente a ti, en el nombre de Jesús. Que podamos discernir las ideologías también que se presentan como muy buenas y compiten contigo en estos días, en nuestra cultura, para creer solo en ti. En el nombre de Jesús, te entregamos nuestra vida y te damos gracias por tu amor y tu misericordia en Cristo Jesús, en quien oramos en esta tarde, dándote gracias por tu cuidado, tu protección, por ser un Dios soberano que nos cuida y nos provee. Te damos gracias por tu providencia. Todo eso nos habla de ti, en el nombre de Jesús, en quien oramos. Y te damos gracias, Señor, en esta tarde. Amén y amén.